Bueno, con un nuevo video vamos a presentar o realizar una modificación a este tipo de fuente. Es un módulo, perdón, no es una fuente, es un módulo step up, es un módulo elevador de tensión. Acá tenemos tres tipos diferentes. Estas ya están en etapas de potencia. Este tiene una potencia más y esta es la más básica que usamos todos, la que compramos, que es la más económica. Esta es la MT3608. Es un módulo elevador. Nos entrega 2 amperios de corriente, pero tenemos un consumo más elevado acá en la entrada. Obviamente es un módulo bastante interesante y vamos a analizarlo a él, qué problema tiene y por qué muchos de los proyectos que realizamos no son 100% eficientes. Así que vamos a ver qué tipo de modificación tenemos. El principal problema que tenemos en este tipo de fuente es el ruido a la salida, ¿sí? A pesar de que tengamos una tensión estable a la entrada, si esto lo alimentamos con una batería es una tensión DC estable y vamos a tener una salida también DC. Es un módulo DC-DC, pero el problema está acá, lo que nosotros vamos a usar, o sea, la salida de él tiene problemas y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Yo acá en este pequeño y humilde diagrama muestro lo que es un módulo de CDC. El modelo es MT3608, es un elevador step up, salida regulable hasta 28 voltios y la tensión de entrada es de 2 a 24 voltios DC. Se maneja una corriente de 2 amperios a la salida. Como ven acá, podemos alimentar con una fuente o batería, lo cual podemos manejar estos voltajes a la entrada y ella va a elevar la tensión. El chiste principal de este módulo es que eleve la tensión, así que si yo tengo una batería de 4.2 voy a elevarla en el caso de que voy a utilizarla en un multímetro, como varios lo utilizamos. Vamos a poder elevar la tensión a 9 voltios de una batería, una cosa así. Entonces yo lo que necesito es hacer esta conversión. 4.2 voltios necesito elevarla a través del MT a 9 voltios que me entrega la batería de alcalina. Acá tenemos un problema y voy a decirle el por qué. Ahora vamos a hacer todas las pruebas igual pertinentes, pero la idea principal base es esto. Nosotros acá tenemos a la entrada de la batería, como ven, voltaje in, voltaje de entrada. Como se ve acá tenemos la parte, el integrado este es el que oscila o entrega la frecuencia hacia la bobina y tenemos una elevación de tensión. Acá yo le mostré en la salida, fíjense ustedes que nosotros tenemos que tener una tensión estable, un voltaje estable de una batería sería una tensión continua de este punto, así, en esta forma, una línea recta. Si tenemos ruido, variaciones debido a la alta frecuencia, eso no es producente para un equipo de medición, va a haber alteraciones y va a provocar esta clase de dibujo a la salida, ¿sí? Esto en sí, para mí es un problema. En este caso los multímetros que son de bajo coste no hay ningún problema. Va a tener problemas en el HF para medir, va a interferir en la señal cuadrada en el generador, va a interferir en el chequeo de diodo y va a interferir en los 200 ohms. Después, la parte de resistencia más alta no hay ningún problema, va a andar bien, en tensión continua también, en voltaje alterno también y en corriente también. Pero acá en estos 4 puntos va a diferir, va a variar, la tensión no va a ser exacto el multímetro, así que ahí, ojo, si yo meto un multímetro que tiene más electrónica, pónganle como este, yo voy a tener problemas en frecuencia, en capacitancia, en resistencia, en diodo, porque esto trabaja de otra manera, si tiene otro tipo más preciso, o sea, una tecnología mucho más avanzada, lleva más componentes que esto en sí. Así que cuidado acá, porque yo lo estuve usando mucho tiempo con un elevador de tensión, pero después obviamente nosotros nos vamos dando cuenta que va a empezar a haber variaciones en frecuencia, en medida de picos, relaciones en sí, va a tener sus imprecisiones. ¿Por qué? Porque la fuente, la base de alimentación principal debería ser una batería de 9 volt y yo le estoy metiendo un regulador y una batería para provocar los 9 voltios. En sí, ese punto hay que tenerlo en cuenta. Esto va a meter ruido, rizado, o sea, deformaciones en la línea de tensión. Yo creo que lo mejor para esto
para tratar de resolver el problema de ruido de la salida de esta fuente, en el caso de la MT3608. La otra, esta ya viene mejorada porque tiene un filtro de capacitor, un capacitor de filtro a la salida, ningún problema. Y esta, ni hablar, está mucho mejor. Pero en sí esta, que es la más económica, tenemos ese problema serio de ruido. Esta tiene ruido, pero no tanto, que también vamos a hacer dos videos donde vamos a solucionar los problemas de estas dos. Pero esta es la que más se usa, es la más básica, la más económica, y es la que yo quiero solucionar y me interesa solucionar. En este módulo tenemos que tener una buena corriente de base, o sea, un buen amperaje de batería o de fuente, porque acá al elevar la conmutación que tiene es diferente, ¿sí? Si acá requerimos 2 amperios de corriente, vamos a tener, pónganle en un cálculo así nomás, 5 amperios, 4 amperios en la entrada de la fuente principal. Aquí el ejemplo más sencillo son 2 tester. Uno está dotado con una batería de alcalina. Este sería el combo ideal. Esto fue diseñado y fabricado para trabajar con esta batería. Y yo acá en este multímetro, que ya tiene muchos videos ahí, tengo el MT3608 y una batería, ejemplo esta puede ser una de celular, lo que sea. Pero acá tenemos dos cosas diferentes, y por qué nosotros analizamos que mete el ruido es muy jodido en los multímetros, va a cambiar las medidas por la sencilla razón de que con un osciloscopio vamos a verlo. Ustedes obviamente que si no lo tienen, no se preocupen, porque yo les voy a dar la solución de este problema, así que vamos a verlo. Aquí, como vemos la batería de celular, vemos el MT3608 y la elevamos a 9 voltios, y acá tenemos originalmente como el multímetro debería estar. Pero bueno, esto yo lo dejé como está para que vean ustedes cuáles son las variaciones que tenemos y por qué el problema que planteo. Aquí conectamos los dos canales del osciloscopio, uno al multímetro que está con su batería original y el otro que tiene el elevador step up. Como ven acá, tenemos la onda cuadrada en el modo de generación de señal cuadrada, los dos están en el mismo punto. Recuerden que estos son casi el mismo modelo, tienen los mismos microcontroladores, así que acá tenemos la señal cuadrada en azul de este multímetro con su batería, y acá tenemos la señal roja del canal 2 con este multímetro que tiene la modificación. Como ven acá tenemos una señal cuadrada perfecta de esta, y tenemos una señal en variación producto del ruido que tiene el MT3608 como fuente de alimentación de este multímetro. Espero que se entienda ahí. Fíjense ustedes cómo la onda es más chica que la otra originalmente, y fíjense cómo va teniendo variaciones en el tiempo. Se va achicando y va teniendo deformación. Ahí empieza a ver. O sea, esto no está bien en sí. Si miramos acá los valores, el valor pico a pico va a ser diferente que el otro. La frecuencia va a ser diferente. Y el voltaje RMS, como ven, 1.8. Y tenemos 0.280 miliamperios el valor RMS. Así que acá, en este punto de generador de señales, tenemos ese problema. Hay interferencia. Y si vamos al otro punto de continuidad de diodos, vamos a ver que acá también los parámetros son diferentes. Como se ve ahí, tenemos el voltaje pico a pico 0.14, 0.2, y acá tenemos 1 volt de pico a pico. Como ven, metemos ruido en el modo de continuidad de chequeo de diodo también. ¿Sí? En el valor de RMS también lo mismo, todo cambia. En el valor de resistencia también tenemos valores diferentes, o sea, acá está metiendo problemas el elevador de tensión. Al menos en esta configuración, vamos al HF, medidor de ganancia de transistores, también tenemos diferencia ahí, como se ve, entre un canal y el otro, entre un multímetro y el otro, trabaja diferente por culpa del ruido que mete este MT3608. Esto, muchachos, obviamente la situación se va a agravar si metemos un equipo de esto que tiene mayor electrónica. Estos son multímetros básicos y fíjense ustedes que tenemos problemas. Y si metemos esto, obviamente que vamos a tener más problemas
en las escalas que utilicemos, ¿sí? Por ahí en continua y en AC no hay problema, pero después si tenemos que, en corriente tampoco, no creo, pero en sí, esto vamos a tener problemas en diodos, en resistencia, en capacitancia y en frecuencia, vamos a tener un poco de problema. Aquí tenemos todo conectado, tenemos a la entrada del MT3608, tenemos una fuente, y acá tenemos el tester a la salida. Vamos a darle salida a la fuente. Ahí como ven simulo que tengo una batería de esta de 4.2, alimento el módulo y elevo la tensión a 9.2. Hasta ahí vamos bárbaro, como ven ahí. Si cortamos y encendemos señal, acá tenemos una señal bastante estable, es una continua estable, como quien dice, no habría ningún problema. Hasta ahí en vacío no hay ningún problema, como se ve ahí, ningún tipo de variación. La fuente hasta ahí diría yo que se porta bien. Aquí conectamos la carga electrónica y vamos a empezar a exigirle corriente. Apenitas lo vamos a empezar a dar de a poquito. Fíjense ustedes el despelote que armó. No llegamos ni siquiera a los 50 miliamperios y ya el ruido que está metiendo, inclusive se alteró la tensión de salida. Nosotros necesitamos una estabilidad para esto, no se puede trabajar así. Esto es lo que pasa. El multímetro tiene muy bajo consumo, obviamente, están alrededor de los 20-30 miliamperios, o sea que si yo le consumo poca corriente al módulo, me va a armar este despelote en su salida. Como ven ahí tenemos el voltaje, se disparó a 10 volt, ahí le sacamos, y si le damos un poquito, vemos que ahí empieza el desastre con la señal. Hay variaciones. Luego que le damos más corriente es como que se estabiliza, ¿ve? Y vuelve a bajar. Esto no está bien. Vamos a poner otro set. Ahí vemos el tipo de señal a la salida que tenemos, ¿no? El osciloscopio está a la salida del módulo. ¿Se entiende? Si le damos más tensión, obviamente que esto en la conversión va a exigir. Bueno, por ahí vamos a ver, la bobina esté fría, lo que sea, vamos a ver si podemos estabilizar esa tensión. Yo la mejor solución que le puedo encontrar a esto es un capacitor. No sé por qué estos chinos no se lo pusieron, no sé con qué fin, pero vamos a exigirle un poquito de corriente. Apenas le exigimos unos 50 miliamperios. Vemos que el voltaje se eleva y la deformación de la señal es bastante. Aumentamos un poquito más, ahí está. Y con un capacitor respetando la polaridad, negativo con el negativo y positivo con el positivo, vemos que se hace la magia. La tensión se estabiliza y la curva o la señal, el ruido desaparece de la salida del regulador. Si quitamos el ruido y si le colocamos, el ruido desaparece y tenemos la tensión estabilizada. Como ven, tenemos exigiendo 200 miliamperios, le quitamos y los problemas vuelven. Simplemente un capacitor de 470 microfaradios, 16 volt. Con esto se resuelven los problemas, muchachos. No era tan difícil para los chinos. No sé con qué fin hicieron esto. Ahí como ven, estabilizamos la señal. Vamos a verlo en el osciloscopio. Acá. Vamos a exigirle más corriente. Vamos a exigirle unos 300 miliamperios. Y vamos a conectar el capacitor. Ahí está. El voltaje pico a pico, fíjense cómo bajó. Si lo dejamos sin el capacitor, tenemos un voltaje pico a pico de 18 o 18 volt pico a pico. Ese es el nivel de ruido. Si le ponemos el capacitor, aplanamos la señal y tenemos 0.60
70 miliamperios, como ven, de pico, casi nada. Es una tensión continua, estable. Y si sacamos acá, vemos la tensión estabilizada, a pesar de que estamos consumiendo una buena corriente. Aquí la estamos haciendo trabajar a 1 ampere. Muy buena señal ahí. Ahí tenemos la tensión. Y la bobina está recalentándose porque la corriente, miren detrás de la fuente, 2.5 amperios. Aquí conectamos un capacitor cerámico. Este es de 2 microfaradios a la salida del MT. Y vamos a ver cómo funciona. Obviamente le puse un capacitor más chico, ¿no? De 2 microfaradios. Yo recomiendo de 10 microfaradios para arriba, según el voltaje que ustedes lo van a utilizar. Si van a utilizar uno de estos electrolíticos, pónganle, si van a ocupar la carga a 20 voltios, pónganle un capacitor de 30, 40 o 50 voltios. Es lógico, ¿no? Si no, el capacitor revienta por sobrecarga. Pero en este caso, estos que son cerámicos, yo acá le puse uno de 2 microfaradios para hacer una simple prueba, si en caso necesitemos baja corriente, como lo requieren los multímetros, ¿no? Así que acá tenemos el osciloscopio conectado, 4.2 voltios, y lo aumentamos la tensión para exigirle un poco más rango de elevación de tensión, o sea, mayor frecuencia. Así que vamos a ver acá, en este punto es un ruidaje afuera, perdón el ruido, así que vamos a empezar a exigirle corriente. Ahí estamos teniendo ya 100 miliamperios. Como ven, la línea se deforma, pero no tanto como vemos acá. El voltaje pico a pico es de 3 voltios, 3.3 voltios. Este en vacío tiene un voltaje de pico de 250 milivolts, así que 190 ahí. Es muy bajo ya el ruido, reducimos un montón con este simple capacitor, ¿no? Así que si le exigimos más corriente, vamos a darle 100 miliamperios, que es mucho ya, pero acá, como ven, bajó, se mantiene un ruido, pero no a los márgenes que nosotros estábamos acostumbrados. Vamos a darle 500 miliamperios y ahí vemos el pico así. Bueno, en este punto nosotros lo que podemos hacer, en un sentido lógico, es poner un capacitor más grande de 470 microfaradios, respetando la polaridad, ¿no? Si le ponemos ahí, ahí está. Ahí está. Como se ve, la tensión se aplana. Y tenemos los 500 miliamperios y ya casi no tenemos nada del voltaje pico a pico. Esto no está soldado, no lo tengo así en la mano. Pero ven ustedes cómo aplanamos. Sacamos el ruido de la señal. Y tenemos apenas un volt pico a pico. De ruido prácticamente nada. A pesar de que estamos exigiendo buena corriente, ¿no? 500 miliamperios para un step up es bastante. La frecuencia tenemos ahí a 4 y pico kilohertz. La bajamos a 2.7, que es la frecuencia. Así que la modificación que hay que hacer es un capacitor de 470. Tienen capacitores, yo le alargué las patitas un poco. Darse maña, muchachos. Respetando la polaridad, ¿no? Ahí está conectado el capacitor. Estoy de ahí. Bueno, ahí están funcionando los dos a pleno. Y como vemos acá, en el osciloscopio ya tenemos la tensión o la señal cuadrada, bien cuadrada, sin modificación. O sea, el MT3608 hay que sí o sí poner un capacitor a la salida. Si tienen un capacitor de estos más chicos que son de alta frecuencia, SMD, sería mejor. Pero bueno, hay que darse maña con lo que uno tiene. Yo le coloqué este, que es bajo el consumo que tengo. Y si tengo un consumo más elevado, le voy a tener que poner un electrolítico. El tiempo después dirá.
pero el problema fue resuelto ahí, como se ve en el osciloscopio. La señal está firme y cuadrada. En estos equipos de medición tenemos que tener en cuenta que estos, por ahí que son más económicos, no hay ningún problema porque esto no tiene escalas especiales, no tenemos frecuencia, no tenemos capacitancia, no tenemos elementos que por ahí de medición que necesitemos ser más finos. Pero sinceramente con este elevador de tensión, ningún problema si le ponemos un capacitor para aplanar ese ruido que tiene. Va a andar más que bien. Este es el más económico, pero si voy a tener un equipo y soy más exquisito, quiero mayor precisión, voy a tener que modificar esto y controlar esto. Mete ruido y bueno, va a modificar las señales. Como ven acá están bastante parejas las dos y se soluciona. Va a diferir solamente en estos equipos económicos, en el HF, como lo vuelvo a repetir, hasta 200 ohm. También acá la resistencia en baja escala te mide cualquier cosa, así que estos que están con batería original, ningún problema de alcalina, tiene una tensión muy estable, pero esto difiere con esto. Así que bueno, espero que sea un video más que le aporte a ustedes, que sepan que hay que modificar sí o sí este step up, este fantástico módulo elevador de tensión. Hay muchos modelos de esto. O sea, esto obviamente es mucho mejor. Esto tiene un regulador acá, 6015 creo que es, 6009. Un step up ya tiene un regulador de alta frecuencia, pero ya tenemos, como ven acá, un capacitor a la salida, un capacitor a la entrada. O sea, hay muchas cosas. Hay un diodo de Schottky que también lo trae. Pero claro, acá no tenemos solamente este integradito que es el encargado de conmutar o generar esa alta frecuencia a la bobina. Así que esto está obviamente con una bobina más grande, como se ve. Hacemos la comparativa, ¿no? Esto es algo muy básico que se puede mejorar y esto es algo que ya viene mejorado en sí. Y ni hablar si vamos a usar una step up, esto que ya tiene potencia, como ven acá, tenemos un microcontrolador. Tenemos dos etapas de potencia, así que podemos controlar voltaje y corriente. Estas elevadoras de tensión son muy buenas. Bueno, en el caso si yo lo voy a modificar para multímetro, simplemente hay que apagar ese ruido un poco y vamos a tener un multímetro 100% eficiente si solucionamos este problema. Así que muchachos, muchas gracias por estar, por ver el video y estamos viéndonos en un próximo video. Hasta luego.